Bueno, los cables. Los cables son elementos que pueden tomar esfuerzos de tracción o compresión eh, y trabajan a flexión. Em, en ambos casos se le aplica una carga al cable y el cable mismo va a adoptar la forma del funicular de cargas. Es decir, eh, yo necesito saber cuánto absorbe el vínculo, este vínculo, entonces voy a necesitar saber cuánto va a ser la tracción de esta parte del cable y cuánto va a ser esta tracción de la parte de esta parte del cable. Para eso, lo mismo para este caso. Para eso trazamos el funicular de cargas con la puntual y tensor uno y tensor 2 siempre a continuación. La puntual baja, después está el tensor 2 y después el tensor uno que lo cierra. Es lo mismo para este caso. Em, Nosotros ya vimos que las fuerzas que son oblicuas, para saber la reacción que va a necesitar este vínculo, necesitamos descomponer en dos fuerzas, en una vertical y en una horizontal. Necesitamos saber también del el ángulo que va a tomar este esfuerzo. Para eso con, nos ayudamos de la trigonometría y descomponemos las fuerzas verticales en una fuerza horizontal y en otra vertical. Descomponemos las fuerzas oblicuas en una vertical y en una horizontal. Tensor uno va a tener una reacción del mismo sentido, pero en diferente, de la misma magnitud, pero en diferente, en contrario sentido. Y la vamos a descomponer en la horizontal y en la vertical, teniendo en cuenta que la horizontal va a ser la reacción, la fuerza del tensor por el coseno del ángulo, y la vertical va a ser la reacción por el seno del ángulo. Eh, y además está decir que la geometría que adopta el cable por sí solo, por su propio peso, se llama catenaria. No lo vemos muy en profundidad, pero está bueno saberlo. Eh, Arrancamos con el dimensionado del cable. Bueno, primero el ejercicio nos pide adaptar una flecha y calcular la coordenada y para el valor de x igual a 10 metros, indicar en el dibujo que x es igual a 10 metros en la luz que nos presentan acá, es una luz de 25 metros. A los 10 metros, ¿cuánto va a ser el valor de I? Lo segundo que nos pide es calcular el esfuerzo máximo que soporta el cable y el esfuerzo en el centro del mismo. El esfuerzo máximo se encontraría en la articulación y cuánto hay en el centro del mismo, el dimensionado mismo del cable y calcular las reacciones en base a la columna, calcular las reacciones en la base de la columna y dibujar el diagrama de corte, momento y normal. Primero, para la flecha, vamos a adoptar una flecha de 2 metros, ya que la flecha debe ser la luz dividido 10. Debe ser menor o igual a la luz dividido 10. Entonces, la luz dividida 10 serían 25, serían 2,5 metros. Adoptamos una flecha de 2 metros. Bueno, adoptamos la flecha de 2 metros. Seguimos con la solución estática, será para las solicitaciones. Eh, Presentamos las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que va a decir que la horizontal en A eh, se va a contrarrestar con la horizontal en B. La sumatoria de fuerzas en Y, que sería BA vertical, sería EA más BB, se restaría Q por L, que sería el total de la carga distribuida aplicada sobre el cable. Y la sumatoria de momentos que también tiene que dar igual a 0. Bueno, desarrollamos las ecuaciones y tenemos que menos BA es igual a BB es igual a Q por L sobre 2. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos el total de la carga
de la carga que va a absorber el total una sola vertical. Por eso dividido 2. Entonces BA queda que es este valor y BB también. Tomamos momento y reemplazamos también en la fórmula. Para las horizontales, para sacar las fuerzas horizontales, es Q por L al cuadrado sobre 8 por F. Esto es por fórmula. Entonces reemplazamos la Q, reemplazamos la luz al cuadrado, reemplazamos 8 por 2 y sacamos el momento en C. El momento en C sería en el punto este. Sacamos el momento en C, que sería parándose en el punto este y haciendo fuerza por distancia, que es lo mismo que haber hecho la fórmula esta, donde F era la flecha que habíamos adoptado al principio del ejercicio. Eh, Ahora en el gráfico este podemos ver cómo componemos eh, la fuerza del tensor. O sea, tenemos calculado la horizontal y tenemos calculado la vertical, y ahora con Pitágoras, HA al cuadrado más BA al cuadrado, para sacar los esfuerzos máximos en los apoyos, obtenemos la fuerza que va a estar trabajando el tensor. Entonces nos queda que, reemplazando en la fórmula, la tracción del tensor sería R igual a RA o igual a RB. Entonces la raíz de HA al cuadrado más BA al cuadrado, esto es por Pitágoras, nos queda que el tensor trabaja a 20.507 kilos. Obviamente reemplazando los valores que ya calculamos con con la vertical y con la horizontal. Habíamos tomado momento en C para sacar la horizontal y habíamos hecho Q por L sobre 2 para sacar la vertical. Bueno, ahora vamos a hacer el predimensionado, teniendo ya la fuerza de trabajo total, que eran 20.507 kilogramos. Le aplicamos un coeficiente multiplicándolo por 2 para tener una carga de rotura. Bueno, gracias. Le aplicamos una carga de rotura, una carga máxima de rotura, con el coeficiente que nos da 41.014 kilos. Con este valor es con el que vamos a entrar a la tabla. Con este es con el que entramos a la tabla, que pueden ser cualquiera de las dos. Esta va a tener 6 cordones, 19 alambres y un arma textil, como se presenta en el gráfico. Y esta va a tener 6 cordones pero 24 alambres y 7 armatextiles. Este es mucho más flexible y este es menos. Podemos usar cualquiera de las dos. Entonces entramos con el valor de los 41.014 kilos. Tenemos que buscar siempre la de resistencia de 125 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces 41.000 kilos, y acá nos da que con un espesor de 31 milímetros nos estaría verificando. Tomamos el valor este. Podríamos haberlo hecho con esta otra tabla. Tendríamos que haber adoptado también un cordón de 31 milímetros, pero la carga que resiste es mayor. No hay diferencia entre una y otra. Podemos usar cualquiera de las dos. Entonces adoptamos el cable de 6 por 24 por 7 por 31 milímetros, que es el espesor que acabamos de mirar en la tabla, al que nos cubre un total de 41.220 kilogramos, siendo este mayor a lo que nos dio la carga con el coeficiente de rotura. Hasta ahí sería el dimensionado. Pasamos a calcular la línea directriz del arco, que sería toda la longitud del arco con la carga distribuida aplicada. Bueno, para la línea directriz nos había pedido al principio del ejercicio calcular la coordenada y para x es igual a 10 metros. Entonces, como la forma del arco que toma es una catenaria, es una parábola de segundo grado, entonces voy a reemplazar en la fórmula esta, que sería la fórmula de una catenaria. Necesito saber el valor de y,
cuánto va a valer para los 10 metros, el valor de I para 10 metros. Entonces reemplazando en la fórmula tenemos 4 por la flecha entre corchetes X dividido, o sea, los 10 metros dividido la luz menos la 10 metros dividido la luz al cuadrado. Reemplazamos 4 por 2 metros y entre corchetes vamos resolviendo bien por términos cuánto nos da y nos termina quedando que a los 10 metros baja 1,92 metros la I. Eso sería para calcular la directriz, para calcular cuánto baja a los 10 metros, que no es lo mismo que si fuese una diagonal. Sacamos Y, los 1,92 metros, y después nos pide calcular las reacciones en la base de la columna y hacer el diagrama de corte, momento y normal de la misma. Para esto, para la normal, vamos a usar la B vertical que nos había dado 6.250 kilogramos. Para un lado siempre para afuera, el positivo para adentro, el negativo para afuera. Nos queda que la normal va a trabajar de este lado y la otra normal de este lado en la columna. Igual ahí para momento, y para momento vamos a utilizar la horizontal, la fuerza que venía en este sentido. Eh, pero como no tenemos el dato de esta altura, es medio esquemático el diagrama de momento. Pero utilizaríamos la fórmula de altura de HA por HC igual a momento en A, donde HC sería la altura de la columna, o sea, HA la horizontal, HC la altura de la columna, nos daría el momento y llegaría a cero en la esquina. Y para el corte obtendríamos un gráfico, algo así, eh, también. Para el diagrama de corte es más o menos lo mismo. Está la fuerza de esta horizontal de arriba, lo que tengo que hacer es contrarrestar en la base de la columna, por lo tanto termina teniendo un corte, el gráfico de corte, y hay que contrarrestarla en la base de la columna. Entonces va a ser esta fuerza puesta en la base de la columna y trazo la diagonal y ahí tendríamos el diagrama de corte. Esto es muy esquemático porque no tenemos la altura de la columna. Por otro lado también nos pregunta dónde va a ser la carga máxima que actúa en el cable. El esfuerzo máximo estaría actuando en la articulación y el esfuerzo mínimo estaría en el centro, por eso está traccionando el cable hacia la columna, ¿no? Entonces trabajaría mucho más la articulación y acá en el centro no estaría trabajando, no estaría teniendo esfuerzos.